Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, ¿vale? Que la hemos titulado La presencia, la consciencia de la consciencia. Bien. Bueno, cuando hablamos de la consciencia, mm, entramos dentro de un terreno un tanto abstracto, un tanto trascendente o metafórico, metafísico, podríamos decir también. ¿Por qué? Porque en realidad la consciencia no es un objeto, ¿no? Y entonces, como decíamos antes, el ser humano está utilizando la mente siempre para observar objetos, manejarse con objetos, bien sea objetos externos o objetos internos, como puede ser los pensamientos, las emociones, etc. Estamos acostumbrados a manejarnos con objetos, a observar objetos, pero no estamos familiarizados con observar energías más sutiles y en este caso potencialidades que no tienen forma, ¿no? Entonces, vamos a primero hacer un contexto previo de lo que sería la consciencia. Eh, Actualmente, a nivel psicológico, a nivel científico, hay como dos aproximaciones o dos paradigmas para definir lo que es la consciencia. Uno, que es la más científica, o sí, podríamos decir así, la más científica o la más racionalista, que habla de la conciencia como una propiedad emergente del cerebro. Una propiedad emergente del cerebro. Bien. Y otra, que es más panteísta, que habla de que la conciencia es un principio universal, un principio básico del universo y que existe más allá de la realidad cerebral o orgánica del proceso del cuerpo y del cerebro, ¿no? Bien, y luego hay también varias aproximaciones a estos dos aspectos que hablan de que siendo la consciencia una propiedad emergente del cerebro, solo sucede efectivamente cuando el cerebro ha llegado a una evolución determinada y entonces la consciencia se refleja en ese ser humano a través de ese sistema nervioso central o ese sistema nervioso o cerebro evolucionado. En cualquier caso, dentro del aspecto meditativo, antiguamente se definía a la consciencia como la luz, la energía luminosa que nos permite conocer, aprender y saber. Esto estamos hablando de la tradición de Patanjali de hace miles de años, ¿no? Esta energía luminosa primaria o lúcida utiliza para tal fin otras energías secundarias, que son los cinco sentidos y la mente, ¿vale? Esto es un poco el contexto antiguo que está muy refrendado hoy en día también dentro del mundo científico, ¿no? O sea, nadie te sabe decir a nivel científico muy bien esto de la conciencia que es, cómo aparece. Entonces, bueno, pues dentro de esas aproximaciones cada uno tiene que encontrar cuál es su interpretación o su vivencia, ¿vale? Porque al no ser algo que es un objeto, pues no se puede ni observar ni vivenciar como tal. Bien, vamos a dejarlo aquí. Em, Luego, otra cosa muy interesante es definir la realidad de un continuo. ¿Qué es esto de un continuo? Porque la conciencia siempre se ha contextualizado dentro de las experiencias de un continuo. ¿Qué es un continuo? Por ejemplo, una línea es un continuo. ¿Por qué? Porque una línea es una multitud indefinida de puntos. ¿Mm? ¿Qué es un continuo? El espacio. ¿Por qué? Porque un espacio es una multitud de planos que no tienen delimitación. Cuando hablamos del espacio, los objetos del espacio no delimitan el espacio. O sea, el espacio es esta habitación, es esta ciudad, es este país, este planeta, es otro planeta. Entonces, ¿dónde empieza? O sea, eso es una experiencia de continuo. Entonces, ¿cómo una mente humana acostumbrada a localizar, a conceptualizar, a delimitar, puede abordar experiencial y vivencialmente algo que es un continuo y que no es un objeto? No sé si he conseguido situaros un poco en la disyuntiva o en el problema que tenemos a la hora de empezar a experimentar con ese tipo de energía.
Científicamente, ha habido mucho estudiado en los últimos años. Vicente también ha trabajado mucho en este aspecto de la conciencia. Gilbert en Inglaterra también, en fin. Bueno, ha habido muchas aproximaciones científicas a este tema de la conciencia porque es muy interesante. Eh, en realidad, la conciencia, hoy en día, científicamente, dentro de este contexto de mindfulness o de la meditación, se puede definir como la capacidad que está en el ser humano de poder observar a la propia mente. Es decir, los seres vivos, los animales, tienen conciencia, pero esa es una conciencia una que llamamos básica, ¿eh? Es decir, tienen conciencia de lo que están observando, de las cosas que suceden, pero no tienen la capacidad de observar a su propia mente. No son capaces de observar y gestionar, visualizar o transformar sus propios contenidos internos, emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia humana es una evolución dentro del ser humano que de manera específica tiene la potencialidad de observar a la propia mente y de observarla y transformarla. Por eso es muy interesante no considerar a la mente y conciencia, o sobre todo a la mente, como un ordenador. ¿Por qué? Porque en un ordenador tú colocas un archivo, lo sacas, lo colocas y siempre es el mismo archivo. Sin embargo, cuando tú actúas conscientemente y trabajas, por ejemplo, en una emoción o en cualquier contenido mental, cada vez que tú elaboras ese contenido, ese archivo en la memoria se produce de manera diferente. Eso es la base de la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Contextualizar, sacar el problema, bien sea a través del lenguaje o a través de las técnicas que sean, para gestionarlo y volver a introducirlo dentro de una manera más positiva, más constructiva y más sanadora. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa capacidad que existe en el ser humano de observar a la propia mente, científicamente se llama la consciencia, ¿no? O estamos llamándola la conciencia, porque durante muchos años el término mente, el término conciencia, el término cerebro, pues se ha ido un poquito, ha sido un cajón desastre, ¿no? Pero ya intentamos colocarle la denominación. Bien, otro de los aspectos... Sí, Tú estás haciendo eso de que tengas, digamos, un archivo donde lees, das tus propias modificaciones. Pero son archivos que están en el pasado, ¿no? sí, Entiendo yo, son situaciones que has vivido sí. antes o O que... a lo mejor que has imaginado del futuro, Claro, o son proyecciones mentales. Por ejemplo, la ansiedad es proyectar cosas que no han sucedido. La depresión o la tristeza es cosas no una mala gestión de las cosas del pasado. ¿Vale? Dime. claro, yo ahí siempre he tenido de, o sea, eso cómo se casa con el tema de intentar estar siempre en el momento presente, porque claro, ese pasado y ese futuro también los haces tú muy presentes, porque es lo Claro, que te preocupa y es lo que te dolió y que todavía te sigue claro, doliendo. claro. Es que el presente, por ejemplo, hay mucha gente que dice, la meditación es ir contra el pensamiento es negativo. No, no. Lo que es negativo del pensamiento es pensar fuera de ocasión, momento y lugar. O sea, es decir, no tienes que estar siempre pensando. ¿Vale? Eh, pero el pensamiento puede ser el presente, porque digo, mira, yo voy a pensar en el viaje que voy a hacer este verano. Y en ese momento estoy totalmente presente en planificar lo que voy a hacer este verano. O estoy presente en esta experiencia que tuve del pasado que me fue mal, voy a pensar, voy a reflexionar, voy a observar qué es lo que pudo ser para que desencadenara eso. Entonces, si tú de manera intencionada estás en el presente del pasado o en el presente del futuro, en este momento estás en el presente. Entonces, cuando tú haces meditación un poco del control emocional, de la gestión emocional, del equilibrio emocional, y tú sacas un contenido mental, lo evocas para gestionarlo, para observarlo desde ese aspecto, para conseguir perspectiva, ¿vale? Puedes estar pensando, puedes estar evocando a nivel mental, pero tu conciencia está observando y tú sabes que estás en el presente. Otra cosa es que mientras que tú estés haciendo esto de gestionar o visualizar esto, estés pensando aquello, lo otro, o sea, la dispersión mental, la distracción mental. Esto sí que es un pensamiento innecesario, es nada fructífero. Pero pensar es una actividad positiva de la mente humana cuando se sabe que estás pensando cuando lo estás utilizando en manera, forma y lugar y es un pensamiento eficiente.
Porque esto es interesante. Muchas veces el pensamiento, no, el pensar, no hay que pensar, no hay que pensar. No, no, ojo, hay que pensar cuando hay que pensar. Y pensar está bien, pero lo que no está bien es pensar cuando no toca pensar. No sé si he contestado un poco tu pregunta. Vale. Eh, Otra de las cosas que vamos a, o todos los un poco impedimentos que tenemos a la hora de hablar de la conciencia o estas energías que no tienen forma, es que el lenguaje es un mal vehículo de expresión. Es decir, se queda muy corto. Así como, por ejemplo, con el mundo de los objetos, la descripción de los objetos, de ciertos tratamientos terapéuticos dentro del campo meditativo, por ejemplo, la observación de la mente, el equilibrio emocional, etcétera, etcétera. El lenguaje te sitúa en el contexto y te permite una serie de aproximaciones y de trabajo sobre ello. En este tema de la conciencia, como no es un objeto, el lenguaje se queda tan corto que muchas veces es un impedimento. De hecho, en la tradición meditativa se dice que el lenguaje de la consciencia es el silencio. El silencio es la plataforma a partir de la cual podemos vivenciar, experimentar esto que es la consciencia. ¿Por qué? Porque la consciencia es un proceso tan subjetivo, tan intuitivo, tan inefable, tan de uno mismo, que es muy difícil tanto de expresar como de convertir a través de palabras. Sin embargo, siempre se ha hablado, es decir, el lenguaje, que es una energía que hoy vamos a utilizar para adentrarnos en esta experiencia de la conciencia, nos permite apuntar, ¿no? Es como el dedo que apunta a la luna. O sea, tú a través de las palabras, yo a través de lo que intento, puedo haceros que apuntéis hacia algo. Eso es un mapa, no es la realidad, pero el lenguaje, la energía del sonido, del lenguaje, la vibración, te permite una serie de posibilidades. ¿Vale? Solo queda ahí. De hecho, en la tradición antigua siempre se ha utilizado los mantras o la oración para adentrarnos en el mundo más espiritual o de la consciencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que la oración, el mantra, es hablar con Dios y la meditación es escuchar la respuesta. Entonces, el mantra, el sonido, es un proceso de invocación. Yo a través del sonido, a través de un mantra, a través de una intención, de una afirmación positiva, intento abrir un campo fértil para que florezca la conciencia. ¿Vale? Con otro proceso neurofisiológico muy interesante, que ya lo sabéis porque lo hemos hablado durante mucho tiempo, que es que cuando yo recito un mantra y estoy a lo mejor muy alterado, no consigo concentrarme atendiendo la respiración, no consigo con la conciencia corporal, etcétera, etcétera, como el haz motor del pensamiento es el mismo que el del lenguaje, uno a otro se bloquean. Es decir, si yo estoy recitando un mantra o emitiendo un sonido, a la vez no puedo pensar o no puedo hiperpensar. Entonces, esas dos cosas, tanto el proceso neurofisiológico como el proceso más metafísico o más espiritual de invocar, ¿no? La invocación, sabéis lo que es, ¿no? Entiendo cuando la invocación es eh, ofrecerse, ¿no? Ofrecer toda tu energía a que se produzca una experiencia que sea fructífera, armoniosa, positiva, ¿no? Esto es la invocación. Puede ser a través de la oración o puede ser a través de un mantra. En el yoga, el mantra básico es el Om, ¿no? En neurofisiología, muchas veces se ha utilizado Santiago Segovia, que es un psicólogo muy amigo de Vicente, utiliza el sonido A. Entonces, la expiración con el sonido A, ya lo sabéis, va produciendo esa calma mental que de manera repetitiva ayuda a encontrar ese silenciamiento interno que muchas veces no lo podemos conseguir simplemente atendiendo a la respiración o atendiendo al sonido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, de que tenemos una energía muy sutil, que no es un objeto, que difícilmente se puede compartir o experimentar a través del lenguaje, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué hemos ido haciendo hasta ahora? Hasta ahora hemos estado potenciando esa figura o esa instancia que hemos llamado el observador, el testigo. En la tradición también se llama el testigo. El testigo es esa instancia imparcial que observa
los contenidos mentales o los objetos externos o neurofisiológicos, como puede ser la respiración, ¿vale? Y es consciente de eso que está sucediendo. No se implica, es ganar esa perspectiva de poder observar, separarnos o elevarnos, como queráis decirlo en el lenguaje, para tener una panorámica, una perspectiva más amplia y más lúcida de lo que queremos observar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos ido haciendo. Cuando de manera reiterada, continua, vamos fomentando ese cambio de estado mental, de la identificación con los contenidos mentales al observador imparcial, neurofisiológicamente se dice que esos cambios de estado continuo se convierten en cambios de rasgo. Es decir, que debido a la neuroplasticidad del cerebro conseguimos una funcionalidad diferente en la manera de observar. Es lo que hemos ido haciendo y hemos haciendo durante la meditación. Eso es un fruto claro, evidente y demostrado. Bien. Vale. Pero llega un momento en que de manera natural también en el proceso de la meditación, esta capacidad de observador, que ya es la conciencia en sí misma, soy consciente de las sensaciones corporales. O sea, observo de manera imparcial y total, plenamente, las sensaciones corporales. Soy consciente y observo el fenómeno de la respiración. ¿De acuerdo? Soy consciente, observo los contenidos de la mente. ¿De acuerdo? Pero llega un momento que de manera natural el haz de luz, que es el observador, hace como un vuelco sobre sí mismo. Y surge una pregunta espontánea. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es eso que observa? ¿Qué es eso que es consciente? Porque yo soy consciente que estoy observando mis contenidos, tanto externos como mi propia mente o mis contenidos mentales. ¿Me seguís? Entonces, va a surgir, y si ha surgido seguro, ¿qué es eso que observa? ¿No? ¿Qué es esa conciencia? De manera natural, el foco vuelve sobre sí mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a intentar hacer en estas dos prácticas de este mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, cualquier contenido, objeto mental o físico nos lleva a la consciencia. Porque si yo estoy respirando, en todo momento me doy cuenta de qué es eso que observa la respiración, la consciencia. ¿Qué es eso que observa la mente? La conciencia. O sea que yo observo el objeto y me doy cuenta que lo hago desde esa instancia que tiene la capacidad de observar. O el objeto, que es la respiración, o los objetos mentales, que son los pensamientos o las emociones. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo y es fácil para vosotros. Simplemente le vamos a poner nombre. Somos conscientes de la consciencia que observa y eso, dentro de la meditación, se llama estar en presencia. Cuando estamos reiteradamente en el presente, en esta observación, ese presente se convierte en un estado que se llama presencia. La consciencia de que sabemos que estamos conscientes. No digo más porque esto es un poco un trabalenguas y no tiene ningún sentido nada más que poneros un poco en el contexto. Nada más, porque aquí lo importante es la experiencia de la consciencia. Darnos cuenta de que eso está observado. Bien, y la otra forma más divertida, más divertida, esta la vamos a ir haciendo mientras que hacemos la práctica normal de concentración, es, vamos hoy a dar un paso más. Como estamos pasando de las energías con forma a las que no tienen forma, de las más materiales a las no materiales. Fritjof Capra decía, del mundo partícula al mundo onda, lo que se ve y lo que no se ve, lo inmanente y lo trascendente. ¿Veis ese tránsito? Entramos en un campo un poquito más complejo para nosotros, para nuestros ojos, porque tenemos que ver con unos ojos internos. O sea, los ojos que ven no son los ojos que van a introducirse. Vamos a cambiar esa visión por la intuición. Es un cambio en el proceso de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una técnica muy antigua, muy tradicional, que es manejarnos con centros de energía, que antiguamente se llamaban los chakras. ¿Qué es esto? Vamos a introducirnos en darnos cuenta de que la naturaleza, ¿vale? Está en nosotros. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y que tanto la tierra como el agua, como el fuego, como el aire, los elementos propios de la naturaleza, están en nosotros, ¿vale? Eso es fácil de comprender porque somos seres vivos, la naturaleza es la madre, ¿no? Eso siempre lo sabemos. Y luego tenemos otro aspecto, que es la otra polaridad, la polaridad trascendente, inmanente y la universal, podríamos decir. Ahí es donde está nuestra realidad energética más sutil, más metafísica. ¿Y eso por qué se representa? Por la vibración, por el silencio,
por el espacio y por la luz. Son los otros 4 elementos energéticos. Se dice que nosotros no somos una gota en el universo, en el mar del universo, sino que todo el mar del universo está en esa gota que somos. Y eso va a ser el contexto de la práctica. Descubrir que ese universo está en esta gota que somos nosotros. ¿Por qué? Pues sabemos y está demostrado también científicamente que todo el polvo de las estrellas, toda la constitución del universo está en nosotros. Todos los elementos que constituyen las estrellas del universo están dentro de nosotros. O sea que esto lo podemos decir de manera intelectual o de manera verbal, y otra cosa, lo que va a hacer es de manera experiencial. Por eso lo interesante y lo bonito, ¿no? Es decir, voy a sentir, a experimentar, a vivir que en realidad todas esas energías que están más allá de lo que es la forma, de lo inmanente, está en nosotros. Y eso se hace, igual que hemos hecho trabajar el observador, se hace pues con la práctica. ¿De acuerdo? ¿Os parece interesante? Bueno, vosotros ya sabéis, algunos de vosotros ya lo hemos practicado, ¿vale? Vamos a llevarnos a este viaje, es un viaje muy interesante, muy fructífero, pueden surgir experiencias, cuando se hace en grupo todavía es más interesante. Vamos a intentar que sea fructífero, que no sea excesivamente largo, porque la vamos a intentar repetir también en la semana dentro de 15 días, ¿vale? Bueno, como dice, buen viaje. No vamos a tomar psilocibina ni nada, pero realmente los psicodélicos es lo mismo que la práctica meditativa. Unos son elementos químicos y otros son elementos propios de la psicología y de la conciencia, ¿vale? O sea que buen viaje para todos y ahora luego nos vemos. Hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Nadie se puede quedar. No me hago responsable. Vale, vamos.